Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a esta clase donde vamos a retomar algunos conceptos que se han ido dando. El primero es un tema que ya hemos visto, que es el foro de atracción. En el 2335 está establecido que el proceso sucesorio tiende a identificar a los sucesores, a poder determinar el contenido de la herencia, a cobrar los créditos, a pagar las deudas, a pagar los legados, a ordenar una administración, a entregar bienes, ya sea por todas las vías que el proceso sucesorio tiene. Dijimos también, si ustedes recordarán, que ese proceso sucesorio constituye el medio de realización del derecho hereditario. Fundamentalmente es un proceso que en todo momento tiende, a partir de la transmisión hereditaria, a la adquisición hereditaria y posteriormente a la liquidación hereditaria. O sea que es un proceso de jurisdicción de los denominados voluntarias. Como dijimos la vez anterior, es un proceso universal, abarca de todas las demandas de orden personal que tuviera el causante, y va a tener como el fin primordial, como les decía, identificar a los sucesores y sobre todo la determinación del contenido de la herencia, así como cobrar todos sus créditos y pagar las deudas y entregar los bienes, que es el fin último, ¿no? Esto que decíamos en la clase anterior, el reparto y la adquisición, que en nuestra sucesión es por cabeza y no por linaje. Es por linaje en el caso de la representación, lo es por cabeza, es decir, si bien todos los herederos tienen vocación al todo, lo cierto es que el reparto de la herencia, cuando ya ha pasado por todo el proceso liquidatorio, es por cabeza. O sea que una vez que tenemos delimitado el objeto, eh, en realidad no debe ser considerado la sucesión como un proceso complejo, como un espacio de litigio permanente o de concentración de pleitos, aunque a veces efectivamente se traduce en esto, resulta así por el carácter de lo que involucra la sucesión en sí misma, o lo que representa el reparto sucesorio, cuando la base o lo subyacente tiene que ver con las vinculaciones familiares y con los afectos. Entonces, por ahí, en representación de lo que el dinero es, hay cuestiones que exceden el marco de lo que es la sucesión. Pero en realidad la finalidad no es para tener controversias, sino para que justamente cumplir con las etapas de un proceso que, como nosotros ya vimos respecto del fuero de atracción, establece un fuero de atracción donde va a concentrar todas las demandas. Las que no son posibles de atender se van por la vía que corresponde, en caso de una quiebra, en caso de una ejecución hipotecaria. Todas las restantes, las que son atraídas por la sucesión, serán atendidas, tratadas, dirigidas y resueltas por el juez de la sucesión. O sea que hay situaciones que convergen, que no están del todo claras, como cuando hay que excluir a un heredero que tiene un derecho, ya sea en expectativa o un derecho cierto, respecto de la masa sucesoria. Es
el proceso sucesorio es el verdadero instrumento que va a posibilitar la efectivización de la transmisión de todos los derechos que por causa de muerte del causante se producen y quedan en esa situación que no puede ser una situación cristalizada, que tiene que tener la movilidad de lo que los bienes o cuál es la pretensión en relación a la movilidad de los bienes. Bueno, para eso tenemos que el artículo 2336 establece la competencia. Como dijimos ya, la competencia para entender en el juicio sucesorio es por parte del juez del último domicilio del causante. Ese juez va a conocer respecto a las peticiones de herencia, sobre la nulidad del testamento, sobre la nulidad, que es bastante excepcional, de una declaratoria de herederos, va a entender en todos los incidentes que provengan de la administración misma de la sucesión y por supuesto de la liquidación. Entre medio puede haber acciones de colacción, acciones de reducción, en el caso de que tuvieran que plantearse porque afecta a la legítima, puede haber incidentes de rendición de cuentas por la administración, puede haber en las etapas que se cumplen, impugnaciones a los inventarios, resoluciones que tengan que ver con la calidad de los herederos, tiene que ver también en la etapa final con la garantía y la seguridad que tiene la partición de la herencia y todas las acciones que están previstas, ya sean de rescisión, la de nulidad de esa partición, las de evicción por los bienes que cumplen esta garantía al momento de la partición. Algunas se las entiende como protección a la legítima y lo que tiende es a que las hijuelas que finalmente surjan de esa adjudicación, una vez que el líquido partible ya se ha establecido, sea perfectamente justo y que no altere, que no vaya a violar la legítima y que se hayan cumplido con todos los pasos, ya sea que haya existido una dispensa de colación o una dispensa o cualquier otra situación jurídica que hubiera tenido que ser tratada por el juez del sucesorio. Ese juez del sucesorio, como dijimos también, es el juez del último domicilio del causante. Y esto es una cuestión probatoria, ¿no? De cuál es el juez que tiene que entender en el proceso sucesorio, o sea, quién es el que tiene la jurisdicción dentro del proceso y si es el domicilio el que fija esa competencia, cuál es el domicilio que efectivamente es el que fija la competencia del último domicilio. No lo es el domicilio transitorio, únicamente lo es el legal, es aquel donde tiene el asiento de la vida de la persona. No, no podría haber una anarquía de intervención jurisdiccional y que los conflictos jurídicos provenientes de una sucesión fueran llevados por múltiples jueces, que esta es una de las situaciones que pasaría si hubiera pluralidad de sucesoria en el caso de que, lo que lleve adelante la sucesión fueran los bienes y no el carácter que tiene el nuestro. Entonces el domicilio tiene un carácter importantísimo, la determinación del juez competente va a provenir de la regulación y del carácter de ese domicilio y como dijimos, se elimina se despeja cualquier duda
en razón de el establecer que es el domicilio real, donde tiene la vida, donde reside la persona, donde es el centro de su vida, la residencia habitual, donde tiene el lugar de sus negocios, donde todas obligaciones nacidas a partir de contar con un domicilio real, un domicilio propio, ese que se denuncia ante una obligación bancaria, ese que se denuncia en cualquier trámite que se tiene que hacer, que se tiene que fijar el domicilio, el que en una tarjeta de crédito para o cualquier otra situación, ese que está establecido en el artículo 73 del Código Civil y Comercial, ese es el domicilio, el legal, que ha mantenido la tesitura que tenía el código anteriormente, que es donde se presume que la persona radica y donde se debe de entablar entonces, donde se debe de iniciar el proceso sucesorio. Entonces, una vez que tenemos determinado, si hubiera alguna situación que lo contradiga, habrá que probar la, la naturaleza de ese domicilio real de la persona y bueno, no hay ninguna regla específica de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina que determine cuál es la prueba para determinar el domicilio de una persona, sino que en cada situación se debe de dar cuenta de los recaudos exigidos para demostrar que ese es el centro de sus negocios, que ese, por ejemplo, todos tenemos el DNI y el DNI consta el domicilio legal. O sea, la prueba del documento, la prueba de un certificado de domicilio, son situaciones que prevalecen documentalmente a la declaración testimonial que pudiera considerar una prueba en contrario. Esto podría suceder cuando una persona tiene un domicilio doble, pero legalmente, documentalmente, solo se puede tener uno. Y ese es un atributo, ¿no?, de la personalidad, que es justamente es el domicilio, y entonces independientemente de que habite transitoriamente o tenga un domicilio determinado, ya sea comercial o que tuviese incluso una persona con dos situaciones distintas, vincularmente hablando, lo que va a fijar va a ser el domicilio de su documento, el domicilio legal. También están las sucesiones internacionales, ¿no? La sucesión internacional que que tienen otras aristas que tienen que ser valorados para poder definir la competencia del juez, si bien sería el juez del último domicilio causante si existen bienes en el país. De lo contrario, los elementos internacionales y los puntos de conexión que se utilizan en las normas de derecho internacional privado van a definir cuál es la ley aplicable y cuál es la competencia aplicable. El artículo 2463 del Código Civil y Comercial dispone que son competentes, como dije, para atender en el proceso sucesorio el juez del último domicilio del causante. Si los bienes se encuentran radicados y situados en el país, se va a aplicar el derecho argentino. Y si los bienes estuvieran extraterritorialmente, se rige siempre por el domicilio del causante al tiempo de su muerte, o si hubiera vivido en el extranjero, será del extranjero, o por el derecho argentino si los bienes estuvieran situados en el país. Respecto de
en lo que establece el artículo 2337, tiene que haber dirigido, ese proceso está dirigido ¿a quién? Está dirigido a determinados herederos, que también lo hemos conversado muy superficialmente, y esos herederos, es decir, tienen que estar investidos de su calidad. Esa investidura que es de pleno derecho para los legitimarios y está investido por el juez del último domicilio del causante para los legítimos, o sea, para los colaterales. Como dijimos también en la clase anterior, los herederos legitimarios heredan a la herencia, aún ignorando la apertura de la sucesión, y pueden realizar todas las acciones transmisibles que le eran, que le correspondían al causante, o sea, es la continuidad de la persona, ¿no? Continúa todo lo que el causante hubiera hecho. Ahora, respecto de los bienes registrables, la investidura que también lo hemos conversado por otras situaciones de conceptuales que hemos estado hablando, cuando se trata de bienes registrales, ¿qué es lo que prevalece? Y prevalece la declaratoria de herederos, porque hay que acreditar que uno es heredero. Entonces, la investidura que es, la investidura reviste a una persona del estado de heredero de forma que le sea oponible a los terceros. O sea, esto quiere decir que sea públicamente conocido, y la publicidad se da con el registro, y con el registro de esa declaratoria de heredero dictada, que ahora vamos a ver, y que tiene efectos entonces a partir de su inscripción. Hay todo una situación doctrinaria también respecto de desde cuándo es que cumple efecto la declaratoria de herederos. Lo importante es que esta investidura garantiza que uno está tratando con quien tiene derecho para ejercer a nombre propio todos los derechos que por causa de muerte ha recibido con la transmisión, y como integrante de una universalidad jurídica que compone a la sucesión. ¿Dónde encontramos estas definiciones dentro de qué artículos? Del 2337 y del 2338. El 2337, que es la que otorga la investidura a partir de la muerte del causante, los herederos forzosos, es decir, a descendientes, ascendientes y cónyuges, sin ninguna otra formalidad por parte de ningún juez interviniente, ni ninguna otra formalidad, ni acto sacramental de ninguna naturaleza, y aún, como dije anteriormente, aunque se niegue la apertura de la sucesión. Perdón, aunque no es que se niegue, sino que se desconozca la apertura de la sucesión. La adquisición entonces es de pleno derecho, se transmite al heredero a partir de la muerte del causante, y el heredero puede entonces a partir de ahí ejercitar los derechos que sin necesidad de ningún otro título, solo el vínculo que mantuvo con el causante, se le habilita. Ahora, wow, ¿qué es lo que pasa si uno tiene un auto, si uno tiene un comercio, si está inscrito en un fondo de comercio, si tiene una nave, si tiene un avión, si tiene una moto, si tiene bienes inmuebles que están inscritos lógicamente en el registro de propiedad inmueble? Bueno, en ese caso la investidura debe estar reconocida mediante la declaratoria judicial. Entonces, hay una jurisprudencia anterior a la reforma y posterior a la reforma, en que establece que es necesario la declaratoria de herederos para poder hacer circular aquellos bienes que tengan carácter registral. Hay muchos otros que, cuando vimos aceptación de la herencia, dejamos establecidos que
se podían realizar por parte del heredero sin que tuviese consecuencias o que tuviera que intervenir el juez en esto. Entonces, el heredero tiene esta investidura para poder oponer y para hacer efectiva la adquisición de todos los bienes inmuebles u otros bienes registrables, para constituir gravámenes, para constituir derechos reales como el usufructo o la servidumbre, y también va a poder a partir de ahí pedir judicialmente el reconocimiento a los terceros de su calidad de heredero a través de la declaratoria de herederos, para que una vez que previa adjudicación el juez ordene en los registros respectivos, que ahora vamos a ver, en la inscripción de los bienes. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Cómo es en la vida real. La diferencia está en que el heredero que ostenta la investidura de pleno derecho tiene la posibilidad de disponer de los bienes no registrables sin necesidad de la intervención judicial. El 2338 establece las facultades judiciales. En la sucesión de los colaterales le va a corresponder al juez del sucesorio investir, darle la calidad de heredero a esos herederos, una vez que se encuentre justificada el fallecimiento del causante, que se haya cumplido con la convocatoria a herederos y acreedores, y se haya corroborado el título hereditario que invocan los herederos colaterales. En la sucesión testamentaria, la investidura de dónde nace, dónde surge, porque es otro el procedimiento, y va a surgir una vez que esté el auto de aprobación formal del testamento. O sea que el Código Civil y Comercial de la Nación regula la investidura de la calidad hereditaria y mantiene, con la reforma ha mantenido la diferencia entre forzosos y legitimarios, pero en realidad en la práctica, en la vida real, unos y otros tienen los mismos efectos, porque en realidad hoy la vida y la movilidad de los bienes hace que se tenga que tener un título, y ese título lo adquiere tanto uno como otro, o sea que tienen que tramitar una declaratoria de herederos. Esto de que no tengan que justificar el título es muy relativo, casi hoy ya no tiene sentido, salvo, como dijimos, con en los supuestos de aceptación de la herencia, cuando se realizan actos que solo se pudieran hacer a título de dueño. Pero en realidad, de lo contrario, los efectos en unos y otros son exactamente análogos. Y respecto de las sucesiones testamentarias, el carácter que tienen, hay que separar si se trata de un testamento por acto público o si se trata de un testamento hológrafo. El testamento hológrafo porque requiere de la protocolización, y entonces lo que hay que ver acá es que esa investidura que ha hecho el testador cuando instituye herederos va a provenir entonces del efecto secundario, que es la validez formal de ese testamento en cuanto al cumplimiento con todos los requisitos que requiere la solemnidad y la forma testamentaria. Entonces acá no hay que justificar ante el juez la validez formal del testamento, sino que una vez que se comprobaron todos los requisitos que tiene el testamento, la investidura ya se le otorga con la aprobación que va a tener el testamento. O sea que el 2338 hace absolutamente expresa la excepción de reconocimiento judicial para
aquellos herederos instituidos, y que cuando los herederos instituidos sean los herederos forzosos, ya sea, ¿no?, lo que dijimos, descendiente, ascendiente y cónyuge, porque ostentan esta investidura de pleno derecho. Como dije también, la diferencia entre uno y otro está testamentariamente en las formalidades que tienen los dos testamentos. Cuando se trata del hológrafo, tiene que dejarse constancia en el documento de la apertura del testamento, comprobar la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante una pericia caligráfica. Esto es un dato que incorpora la reforma, que no estaba antes y que es bastante cuestionada frente a la accesibilidad que tiene esta clase de testamento. Una vez que se hacen todos esos trámites en el testamento hológrafo, el juez tiene que rubricar de principio a fin cada una de las páginas de ese testamento y lo va a mandar a protocolizar. Y si algún interesado pide una copia certificada del testamento, también se la puede entregar. La protocolización del testamento no va a impedir que sea la eventualidad o que sea impugnada la autenticidad ni la validez del testamento mediante este proceso. Bueno, y ahora llegamos a la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos la van a encontrar en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en cualquier otro código de procedimiento, y es el resultado de las distintas etapas que se han cumplido provisoriamente en el proceso. Una primera etapa que se produce con la muerte, que hay que acreditar la muerte, hay que acreditar la vinculación sucesoria que se tiene con el causante, como ustedes ya saben. En esa primera etapa también lo que se van a pedir los oficios a los dos registros, al registro de actos de última voluntad y al registro de juicios universales, para ver si hay un antecedente en que hubiera otro proceso sucesorio abierto o que se hubiera dictado una medida de última voluntad en el registro de actos de última voluntad. También en esa primera etapa es cuando se toman las medidas preliminares y las medidas urgentes. Pero primero vamos a ir y a enmarcar qué es una declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos es un acto judicial, es una sentencia. Esta sentencia tiene la particularidad de ser con efecto declarativo, o sea que no hace cosa juzgada material. Y lo que se hace el juez y la jueza reconocen el carácter de heredero de una persona que mediante esas constancias que ha presentado acreditando la muerte del causante, lo vincula sucesoriamente y es declarado, pero dice, la declara, dice, declaro en cuanto al lugar por derecho que fulanito de tal, que María Pérez es heredera universal de Juan Pérez. Y entonces esta sentencia declaratoria tiene una trascendencia, porque a partir de ahí es cuando se comienzan con todo un proceso que tiende a la adjudicación definitiva. En ese proceso, la declaratoria deja en un estado de indivisión sucesoria, comunitaria, y hay muchas personas que no
no realizan todas las etapas hasta la partición, sino que dejan en esas, después de haber transcurrido todas las otras 2 etapas de la primera etapa sucesoria, es decir, ¿cuál es la primera etapa sucesoria? Es toda la acreditación, la publicación de edictos, y después de la publicación de edictos, habiendo hecho un inventario provisorio si es necesario, una evaluación provisoria si es necesaria, el dictado después del pasaje a la vista al Ministerio Público Fiscal para el control de legalidad y mérito que debe de hacer el Ministerio Público Fiscal, el dictado de esa sentencia que va a investir, que va a otorgarle a partir de ahí esta calidad de herederos para que puedan realizar todos los trámites concernientes, además al proceso liquidatorio y a la adjudicación posterior de los bienes. Al decir que se trata de un auto judicial de carácter declarativo, quiere decir que solamente va a declarar los continuadores del causante de acuerdo a las constancias del expediente, y que no constituye una sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que puede ser ampliada, que puede ser modificada por resoluciones posteriores que complementen o modifiquen. Por ejemplo, cuando, cuando hay un heredero preterido, cuando hay alguien que mediante una acción de petición de herencia logra, y ya hubo dictada una declaratoria, esa declaratoria hay que modificarlo, porque no se olviden que en la sucesión campea el orden público y no puede haber exclusión de herederos legitimarios. O de un heredero que, siendo una sucesión legítima, estuviera en un grado inferior y estuviera en calidad de heredero aparente de la sucesión y hubiera conseguido una declaratoria a su favor. Entonces, lo que hace la declaratoria de herederos es otorgar la posesión judicial de la herencia y le permite al heredero ya con título llevar adelante todas las acciones que resulten necesarias ante todos los organismos y entidades para comprobar el carácter de herederos continuadores de la persona del causante y de realizar todas las acciones respectivas. Por ejemplo, puede ser que en una sucesión no haya necesidad, no lo quieran hacer, de liquidar los bienes, o que deciden que van a liquidar 2 o 3 nada más, o por ejemplo que con anterioridad a eso, mientras está el desarrollo de esa primera etapa hasta llegar a la declaratoria de herederos, hay, por ejemplo, el conocimiento de una caja de seguridad que no se sabe qué bienes son los que están ahí adentro. Bueno, esa es una medida cautelar, una medida preliminar, que se solicita al juez para la apertura, para tener conocimiento de cómo se complementa e integra esa universalidad hereditaria que es la que se va a partir. Eso es anterior a la declaratoria. Una vez que está la declaratoria, con esa declaratoria, por ejemplo, los herederos pueden decidir vender, liquidar un solo bien, y ese bien ser un bien un registral, un automóvil, y entonces ahí se oficia al registro del automotor después que se han desinteresado todos los impuestos, los tributos que tiene la sucesión. La sucesión carga eh, este, con una tributación que resulta ser importante, ¿no? Y que tiene que ver con el pagar una tasa de justicia que se paga posteriormente, cuando ya está el monto total, que es el 22 por mil de todos los bienes que se han denunciado. Ahí el letrado que lleva adelante la sucesión
puede pedir sus honorarios una vez que esté desinteresado y que estén, por ejemplo, si se trata de un bien inmueble registral, tienen que estar constatados la liberación de los impuestos catastrales, del impuesto inmobiliario, del impuesto municipal, de todos los impuestos que gravan a un bien, tienen que constar el libre deuda de ese bien, haber denunciado el valor de ese bien, se hace la sumatoria de todos los bienes y se le agrega un 10% por los bienes muebles. En el caso de los bienes inmuebles, en general es por la tasa, perdón, por la evaluación fiscal, y a esa evaluación fiscal se le agrega un porcentaje determinado para poder sumar y saber cuánto es lo que debe de tributar esa sucesión por esos bienes. Por eso que es tan cara. Y sobre el total se paga el 22 por mil, o el 2%, ¿no? Del valor total. Más el 10% de todos los bienes. Entonces, por la ley 8.904 de regulación de honorarios, los letrados pueden llegar a un acuerdo de un mínimo sucesorio, que es el 6%, y si no, la escala siempre va del 8 al 25. Todo depende del monto total que tenga la sucesión, pero que lo que habilita a que todo ese proceso que se hace ante los organismos se pueda producir es justamente la declaratoria de herederos, que por eso es el acto de mayor importancia dentro de un proceso sucesorio, porque es lo que permite distribuir los bienes posteriormente y todos los reclamos que se pudieran hacer a partir de esa situación. Por eso el administrador debe de ponerse a disposición cuando cuando no quede un estado de indivisión hereditaria, sino cuando el fin sea la liquidación final de los bienes y la el reparto, digamos, la adjudicación entre todos los herederos eh, de esos mismos bienes. Ese proceso no es tan fácil, digamos, porque además del proceso administrativo, o sea, con la declaratoria, hasta la declaratoria es un proceso legal de confirmación de que soy el continuador del causante y de que tengo derechos sucesorios sobre el patrimonio. Una vez que tengo la declaratoria, de la declaratoria hasta la inscripción, es un trámite muy administrativo que tiene que ver con liberar y desinteresar a los bienes de cualquier gravamen, de que llegue, por eso es cuando ustedes vean la cuenta particionaria, están las bajas generales, están todos los bienes, sobre eso después se le van a restar las deudas, ¿no? Por eso hablamos de bajas generales, arriba están todos los bienes que tengan el relicto, se hace el pago de todas las cuestiones de las que estamos hablando ahora y va a quedar un líquido partible. Ese líquido partible, que pueden ser, que se traduce en actos escriturales si se trata de bienes inmuebles, que a lo mejor todos se desprenden de una misma matriz escritural, como puede ser en un campo, y ese campo se divide porque no afecta la unidad económica, y entonces se divide entre 3 herederos. Cada uno de esos 3 herederos va a tener una hijuela por la que va a tributar, por la que se va a pagar, por la que se va a desinteresar al Estado de toda la carga que pesa sobre la sucesión, y después se va a escribir por cada uno en relación a esa matriz, se va a escribir una nueva escritura
en el registro de propiedad inmueble por cada una de las adjudicaciones que se establecen en el lugar del registro que se tiene para la anotación de este tipo de medidas. Yo había hecho mención hoy de las medidas preliminares, dentro de las que se incluyen las cautelares, que son todas las necesarias para la protección de los bienes, incluso de la seguridad sucesoria en todo sentido. Por eso que la renuencia a iniciar el proceso sucesorio puede ser intimada por un heredero o por un interesado pasado un tiempo que se subrogue en ese derecho. En realidad siempre es entre los herederos de distinto grado o de igual grado, con una expectativa para desplazar al otro. Ya lo hablamos cuando hablamos de aceptación de la herencia. Todo eso es en esa primera etapa de las que hablamos. Y esas medidas cautelares que pueden ser autosatisfactivas, que puede ser de la anotación de litis respecto de un bien en el registro, son todas las medidas precautorias que aseguren el acervo hereditario, se toman en el tiempo en que el compromiso sucesorio habilite para esas medidas. En general es en la primera etapa. ¿Quién los puede solicitar? Y lo va a ir primero sobre qué viene, va sobre la masa de los bienes donde todos los copartícipes tienen intereses. Y después, ¿quiénes lo pueden solicitar? Bueno, aquellos que tengan un interés legítimo, o sea, que sean herederos dentro del mismo proceso sucesorio, porque no nos olvidemos que todos caen bajo el fuero de atracción. Entonces vamos a volver a repetir cómo es la correcta tramitación a partir de la declaratoria. Llegamos a la declaratoria después de un proceso donde se denuncia la muerte, se acreditan los vínculos, se pueden denunciar también, hacer una denuncia de bienes si no se va a hacer un inventario posterior o se hace un inventario provisorio. Previo a eso se va a hacer los oficios a los dos registros universales. Posteriormente se hace la publicación de edictos llamando a herederos y acreedores. Se va a hacer en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación donde los bienes se encontraran, cumplido con el tiempo que se fija, que son esos 30 días, se va a dictar previa vista al fiscal la declaratoria de herederos. Esa declaratoria de herederos va a decir que a Fogastal se acreditó el fallecimiento, que a Fogastal se acreditó se acompaña el certificado de matrimonio, por ejemplo, que a Fogastal se acompañan los certificados de nacimiento, de quienes son, por todas las constancias y antecedentes, declarados como universales herederos. Antes se decía como único y universales, ahora se establecen como universales herederos la transmisión hereditaria de fulanito de tal, del causante en la persona de sus herederos, y si hubiera cónyuge supérstite, se va a dejar a salvo los derechos de la ganancialidad que tuviesen por el régimen de comunidad matrimonial. Entonces, nuevamente el recorrido de esa declaratoria, que es una sentencia. Esta sentencia es una sentencia declarativa que puede ser modificada, que puede ser ampliada, que las situaciones, por ejemplo, de filiaciones post-mortem hacen que muchas veces esas declaratorias tengan que ser ampliadas, y lo que demuestran es su carácter declarativo, que tiene que ver con esto de investir en la calidad y de darle derecho formal a la continuidad de los herederos para realizar
para llegar a la etapa liquidatoria final. Entonces, las etapas son los trámites previos al dictado de la declaratoria de herederos, la segunda etapa desde la declaratoria de herederos hasta los bienes, y la última etapa que está destinada exclusivamente a la partición. La etapa más engorrosa es la segunda etapa, que es donde hay que hacer todos los trámites administrativos, donde hay que pedir los libres de deuda, donde hay que pagar todo, todo tiene que quedar a cero, y donde después se paga la tasa de justicia, se establece la declaración patrimonial, y se establecen los porcentajes para el pago del tributo que exige la herencia. Y se regulan los honorarios, que pueden ser en parte o por toda la sucesión, depende de que se liquide parte o toda. Como sabemos, eso en esta parte, en la segunda parte, que es la parte donde se pagan los tributos, donde está el inventario final, el avalúo final, donde se va a hacer la partición, también puede haber alguna medida precautoria para asegurar la división de los bienes, y también mediante una declaración jurada, y también puede haber una partición provisional de los bienes. El juez va a tener la facultad de hacer lugar cuando comienza todo el proceso, cuando comienzan todas las etapas. El juez es el que va a determinar, primero que nada, en relación a su competencia, y después todas las medidas cautelares y las preliminares que se le solicitan. La función del juez es asegurar ese patrimonio, esa universalidad que está en juego, y que llegue a buen término. El buen término es que se cumpla con todas las etapas y se inscriben. En general, las cuestiones que se habilitan para que se retire, por ejemplo, las cuestiones perecederas, las cuestiones con el dinero, muchas veces si hay necesidad entre los herederos y estos están de acuerdo, eh, entonces en ese caso se puede habilitar a que ese dinero o las alhajas que están depositadas judicialmente les sean adjudicadas bajo procedimiento de hacer la presentación en el sucesorio al momento final de la sucesión, estando todos los herederos de acuerdo. De lo contrario, dinero, títulos, acciones, alhajas, todo se va a depositar en el banco de depósitos judiciales hasta el final de la partición. Hay algunas situaciones que tienen que estar muy bien acreditadas, donde se solicita la anticipación de esto, ¿no? Ahora, para remarcar otra vez en parte en cómo han ido estas etapas, hubo así como la declaratoria de heredero fija un antes y un después, digamos, la línea se cruza a la mitad, y en la mitad está la declaratoria de heredero. Es un antes la declaratoria y un post declaratoria. Bueno, lo que hace también muy importante es la providencia de apertura en el comienzo, y la citación de los interesados, que ya dijimos, ya lo habíamos hablado incluso cuando vimos aceptación de la herencia, que la notificación se hace por cédula, por oficio o por exhorto a los herederos que estuvieran denunciados. Si no se denunciaran y después se prueba, habría un fraude, y entonces recuerdan que ahí la aceptación cambiaba y era una de las maneras forzosas cuando había justamente fraude o ocultamiento de los bienes. La declaratoria de herederos mm, requiere de una justificación de todos los vínculos
que se han denunciado en el expediente y que se han acreditado documentalmente en el expediente, y si hubiera alguna duda por algún vínculo presunto con un heredero, tiene que haber una incidencia, y esa incidencia será tratada y resuelta con anterioridad a su dictado. Y si fuera con posterioridad es cuando eh, eh, permite la modificación o ampliación de de la declaratoria de heredero. Esto está establecido en el 701 y refiere a la admisión de los herederos que hubieran acreditado ese vínculo, o aquellos en los cuales no se los tuviera por justificado. Entonces, ¿cuál sería la resultante de este? ¿Cuál es el efecto propio que tiene una declaratoria de herederos? La declaratoria de herederos va como dije, a la validez, a la exactitud de esa investidura de herederos, y le otorga la posesión de toda la herencia recién a partir de la declaratoria de herederos, y le va a permitir hacer todo lo necesario para llegar a la partición final. Bueno, con esto damos por concluido el tema de hoy, y que tengan muchísima suerte y muy buenas tardes.